Miau, de Benito Pérez Galdós. Audio 9. 22. Ah, cielos, ¿qué sería del mundo sin cocido? ¿Y qué de la mísera humanidad sin pagas? La paga era la única forma de bienes terrestres en conformidad con los principios morales, pues para todas las demás clases de bienestar archivaba Pantoja en el fondo de su alma un altivo desprecio. Difícilmente concedía que en la clase de ricos hubiera alguno que fuese propiamente honrado, y a las grandes empresas y a los audaces contratistas les miraba con religioso horror. Labrar en pocos años pingüe fortuna, pasar de la pobreza a la opulencia, era imposible por medios lícitos. Para que tal cosa suceda, es indispensable ensuciarse, quitándole lo suyo a la víctima eterna, al propietario elemental, al Estado. Al millonario que había heredado su fortuna y no hacía más que gastarla, le perdonaba el buen Pantoja, pero aún así no le tenía en olor de santidad, diciendo que si él no robaba, lo habían hecho sus padres, y la responsabilidad, como el dinero, se transmitía de generación en generación. Cuando veía entrar en el ministerio y pasar al despacho del ministro al representante de Rothschild o de otra opulenta casa española o extranjera, pensaba cuán útil sería ahorcar a todos aquellos señores que no iban allí sino a tramar algún enjuague. Estas ideas y otras semejantes las vertía Pantoja en el círculo del café a donde concurría, siendo objeto de punzantes burlas por su estrechez de miras, pero él no se daba a partido. Hablábase de Hacienda, pues en el acto tremolaba Pantoja su banderín con este sencillo y convincente lema: mucha administración y poca o ninguna política. Guerra a los grandes negocios, guerra al agio y guerra también a los extranjeros que no vienen aquí más que a explotarnos y a llevarse el cum quibus, dejándonos más pobres que las ratas. Tampoco ocultaba Pantoja sus simpatías por el rigor arancelario, pues el librecambio es la protección a la industria de extranjis. Al propio tiempo, sostenía que los propietarios se quejan de vicio, que en ninguna parte se pagan menos contribuciones que en España, que el país es esencialmente defraudador y la política, el arte de cohonestar las defraudaciones y el turno pacífico o violento en el saqueo de la hacienda. En suma, las ideas de Pantoja eran 3 o 4, pero profundamente incrustadas en su intellectus, como si se las hubieran metido a mazo y escoplo. Su conversación en el círculo de amigos languidecía, porque nunca hablaba mal de sus jefes, ni censuraba los planes del ministro. No se metía en honduras, ni revelaba ningún secreto entre bastidores. En el fondo de su cerebro dormía cierto comunismo de que él no se daba cuenta. De este tipo de funcionamiento, que la política vertiginosa de los últimos tiempos se ha encargado de extinguir, quedan aún, aunque escasos, algunos ejemplares. En su trabajo era Pantoja puntualísimo, celoso, incorruptible y enemigo implacable de lo que él llamaba el particular. Jamás emitió dictamen contrario a la Hacienda. La Hacienda le pagaba, era su ama, y no estaba él allí para servir a los enemigos de la casa. En cuanto a los asuntos oscuros de una antigüedad telarañosa y de resolución difícil, su sistema era que no debían resolverse nunca, y cuando llegaba forzosamente el último trámite impuesto por las leyes, buscaba en la ley misma la triquiñuela necesaria para enredarlos de nuevo. Escribir la última palabra de uno de estos pleitos equivalía a una fragilidad de la administración, a declararse vencida y casi deshonrada. En cuanto a su probidad, no hay que decir sino que recibía a cajas destempladas a los agentes que iban a ofrecerle recompensa por despachar bien y pronto tal o cual negocio. Conocíanle ya y no se atrevían con aquel puercoespín que erizaba sus púas todas al sentir la aproximación del particular, o sea, del contribuyente. En su vida privada
Era Pantoja el modelo de los modelos. No había casa más metódica que la suya, ni hormiga comparable a su mujer. Eran el reverso de la medalla de los Villamil, que se gastaban la paga entera en los tiempos bonancibles y luego quedaban pereciendo. La señora de Pantoja no tenía, como doña Pura, aquel ruinoso prurito de suponer, aquellos humos de persona superior a sus medios y posición social. La señora de Pantoja había sido criada de servir, creo que de don Claudio Antón de Luzuriaga, al cual debió Pantoja su credencial primera, y lo humilde de su origen la inclinaba a la oscuridad y al vivir modesto y esquivo. Nunca gastaron más que los 2/3 de la paga, y sus hijos iban adoctrinados en el amor de Dios y en el supersticioso miedo al Fausto y pompas mundanales. A pesar de la amistad íntima entre Villamil y Pantoja, a pesar de la amistad íntima que entre Villamil y Pantoja reinaba, nunca se atrevió el primero a recurrir al segundo en sus frecuentes ahogos. Le conocía como si le hubiese parido. Sabía perfectamente que el honrado ni pedía ni daba, que la postulación y la munificencia eran igualmente compatibles con su carácter, arca cuyas puertas jamás se abrían ni para dentro ni para fuera. Sentados los dos, el uno ante un pupitre, el otro en la silla más próxima, Pantoja se ladeó el gorro, que resbalaba sobre su cabeza lustrosa al menor impulso de la mano, y dijo a su amigo: «Me alegro de que hayas venido hoy. Ha llegado el expediente contra tu yerno. No le he podido echar un vistazo. Parece que no es nada limpio. Dejó de incluir 2 o 3 pueblos en la nota de apremios, y en los repartos del último semestre hay sapos y culebras. Ventura, mi yerno es un pillo. Demasiado lo sabes. Habrá hecho cualquier barrabasada. Y me enteró ayer el director de que andaba por ahí dándose la gran vida, convidando a los amigachos y gastando un lujo estrepitoso, con un surtidito de sombreros y corbatas que es un asco, y hecho un figurín, el muy puerco. Dime una cosa, ¿vive contigo?» «Sí», respondió secamente Villamil, que sentía la ola de la vergüenza en las mejillas al considerar que también su ropa, por flaqueza de Pura, procedía de los dineros de Cadalso. «Pero estoy deseando que se largue de mi casa. De su mano ni la hostia». «Porque verás, me alegro de tener esta ocasión de decírtelo. Eso te perjudica. Basta que sea yerno tuyo y que viva bajo tu techo para que algunos crean que vas a la parte con él». «¿Yo? ¿Con él?», horrorizado. «Ventura, no me digas tal cosa». «No, si no soy yo quien lo dice, ni me pasa por el magín, pero la gente de esta casa, ya ves, hay tanto pillo, y cuando tocan a pensar mal, los más pillos son los que descueran al inocente. Pues aunque Víctor es mi yerno, tan ajeno soy a sus trapacerías, que si en mi mano estuviera el impedirle ir a presidio, no lo impediría, figúrate». No irá, no te dé cuidado, no irá por lo mismo que lo merece. Tiene para rayos y para caídas. Se están poniendo los tiempos tan corruptos que estos granujas como tu yerno son los que cobran el barato. Verás cómo le echan tierra al expediente, aprueban su conducta y le dan el jeringado ascenso. Por cierto, que es de lo más atrevido que conozco. Ayer estuvo aquí, luego bajó a ver al subsecretario, y como tiene aquella labia y aquel buen ver, el subsecretario, me lo ha dicho quien estaba presente, le recibió con palmas, y allí estuvieron los dos de cháchara más de media hora. «¿Y al señor ministro le han visto?» Con grandísimo desconsuelo. «No te lo puedo decir, pero me consta que ha venido a recomendársele un diputado de la provincia en que servía la alajita de tu yerno. Es de estos que mientras más les dan, más quieren. No sale de aquí nunca el tal sin apandar 2 o 3 credenciales gordas, pero gordas, y eso que es disidente. Pero por lo mismo, por la disidencia, le atienden más». «¿Crees tú que le darán el ascenso a Víctor?», con profunda ansiedad. «Yo no puedo asegurarte nada».
¿Y de lo mío? ¿Qué sabes? Con ansiedad mayor aún. El jefe de personal no suelta prenda. Cuando le hablo de ti me echa un veremos o yo haré lo que pueda, que es tanto como no decir nada. Ay, entre paréntesis. Ayer, después de hablar con el subsecretario, se coló Víctor en personal. Vino a contármelo el hermano de Espinosa. El jefe le enseñó las vacantes de provincias. Y tu yernito dejó decir con arrogancia que a provincias no iba ni atado. Amigo Ventura, indicó Villamil con dolorosa consternación, acuérdate de lo que te anuncio. Tú lo has de ver, y si lo dudas, apostemos algo. ¿A que ascienden a Víctor y a mí no me colocan? Otra cosa sería justicia y razón. Y la razón y la justicia andan ahora de paseo por las nubes. Pantoja volvió a ladear el gorro. Era una manera especial suya de rascarse la cabeza, dando un gran suspiro que salió muy oprimido de la boca porque no se atrevía sino con cierta solemnidad. Trató de consolar a su amigo en la forma siguiente. No sabemos si podrán arreglar lo del expediente de Víctor, a pesar de las ganas que parece que tienen de ello sus protectores. Y por lo que hace a ti, yo que tú, sin dejar de machacar en el director, el subsecretario y el ministro, me buscaría un buen faldón entre la gente que manda. Pero si yo me cojo y tiro, ¿y cómo si no? Pues sigue tirando, hombre, hasta que te quedes con el faldón en la mano. Arrímate a los pájaros gordos, sean o no ministeriales. Dirígete a Sagasta, a Cánovas, a Don Venancio, a Castelar, a los Silvelas. No repares si son blancos, negros o amarillos. Pues al paso que vas, como tal se han puesto las cosas, no conseguirás nada. Ni pez ni cucúrbitas te servirán. Están abrumados de compromisos y no colocan más que a su pandilla, a sus paniaguados, a sus ayudas de cámara y hasta a los barberos que les afeitan. Esa gente que sirvió a la gloriosa primero y después a la restauración está con el agua al cuello porque tienen que atender a los de ahora, sin desamparar a los de antes, que andan ladrando de hambre. Pez ha metido aquí a alguien que estuvo en la facción y a otros que retozaron con la cantonal. ¿Cómo puede olvidar Pez que los del gorro colorado le sostuvieron en la dirección de rentas y que los amadeístas casi le hacen ministro y que los moderados del tiempo de Sor Patrocinio le dieron la gran cruz? Villamil oía estos sabios consejos, los ojos bajos, la expresión lúgubre y sin desconocer cuán razonables eran. Mientras que los dos amigos departían de este modo, totalmente abstraídos de lo que en la oficina pasaba, el maldito cojo Salvador Guillén trazaba en una cuartilla de papel con humorísticos rasgos de pluma la caricatura de Villamil y una vez terminada y habiendo visto que era buena, puso por debajo: el señor de Miau meditando sus planes de hacienda. Pasaba el papel a sus compañeros para que se riesen, y el monigote iba de pupitre en pupitre consolando de su aburrimiento a los infelices condenados a la esclavitud perpetua de las oficinas. Cuando Pantoja y Villamil hablaban de generalidades tocantes al ramo, no sonaban con armonioso acuerdo sus dos voces. Es que discrepaban atrozmente en ideas, porque el criterio del honrado era estrecho y exclusivo, mientras Villamil tenía concepciones amplias, un plan sistemático, resultado de sus estudios y experiencia. Lo que sacaba de quicio a Pantoja era que su amigo preconizara el income tax, haciendo tabla rasa de la territorial, la industrial y consumos. El impuesto sobre la renta, basado en la declaración teniendo por auxiliares el amor propio y la buena fe, resultaba un disparate aquí, donde casi es preciso poner al contribuyente delante de una horca para que pague. La simplificación en general era contraria al espíritu del probo funcionario, que gustaba de mucho personal, mucho lío y muchísimo mete y saca papeles. Y por último, algo había de recelo personal en Pantoja, pues aquella manía de suprimir las contribuciones era como si quisiesen suprimirle a él. Sobre esto discutían acaloradamente hasta que a los dos se les agotaba la saliva. Y cuando Pantoja tenía que salir,
porque le llamaba el director y se quedaba Villamil solo con los subalternos, estos se distraían y solazaban un rato a cuenta de él, distinguiéndose el cojo Guillén por su intención maligna. Dígame, don Ramón, ¿por qué no publica usted su plan para que lo conozca el país? Déjame a mí de publicar planes, paseándose agitadamente por la oficina. Sí, buen caso me haría ese puerco de país. El ministro los ha leído y les ha dado un vistazo el director de contribuciones. ¿Cómo, si no? Y no es la dificultad de enterarse pronto, porque en las memorias que he escrito he atendido, primero, a la sencillez, segundo, a la claridad, tercero, a la brevedad. Yo creí que eran muy largas, pero muy largas, dijo Espinosa con gravedad. Como abrazan tantos puntos. ¿Quién le ha dicho a usted semejante cosa? Enfadándose. Si cada uno no abraza más que un punto y son 4, y basta y sobra. Ojalá no me hubiera ocupado de escribirlas. Bienaventurados los brutos. Porque de ellos es la nómina de los cielos. Bien dicho, señor don Ramón, observó Argüelles mirando con ojeriza a Guillén, a quien detestaba. A mí también se me ocurrió un plan, pero no quise darlo a luz. Más cuenta me tenía con poner el solo de trompa. Eso, toque usted la trompa y déjese de arreglar la hacienda, que al paso que va, pronto ni los rabos. Mire usted, amigo Argüelles, parándose ante la mesa del caballero de Felipe IV, la capa terciada, la mano derecha muy expresiva. Yo he consagrado a esto mi experiencia de tantos años. Podré acertar o no, pero que aquí hay algo, que aquí hay una idea. No puede dudarse. Todos le oían con gran atención. Mi trabajo consta de 4 memorias o tratados que llevan su título para más fácil inteligencia. Primer punto, moralidad. Muy bien. Rompe plaza la moralidad, que es lo primero. Es el fundamento del orden administrativo. Moralidad arriba, moralidad abajo, a izquierda y a derecha. Segundo punto, el income tax, que es la madre del cordero. Fuera territorial, subsidio y consumos. Lo sustituyo con el impuesto sobre la renta con su recarguito municipal. Todo muy sencillo, muy práctico, muy claro. Y expongo mis ideas sobre el método de cobranza, premios, investigación, multas, etc. Tercer punto, aduanas. Porque fíjense ustedes, las aduanas no son solo un arbitrio, son un método de protección al trabajo nacional. Establezco un arancel bien remontado para que prosperen las fábricas y nos vistamos todos con telas españolas. Superior de Holanda, don Ramón. Bravo Murillo era un niño de teta, siga usted. Cuarto punto, unificación de la deuda. Recojo todo el papel que anda por ahí con diferentes nombres. 3, consolidado, diferido, bonos, banco y tesoro, billetes hipotecarios, y lo canjeo por un 4% emitido al tipo que convenga. Se acabaron los quebraderos de cabeza. ¿Sabe usted más, don Ramón, que el muy marrano que inventó la hacienda? Coro de plácemes. El único que callaba era Argüelles, que no gustaba de reírle mucho las gracias a Guillén. No es que sepa mucho, con modestia. Es que miro las cosas de la casa como mías propias y quisiera ver a este país entrar de lleno por la senda del orden. Esto no es ciencia, no es ciencia. Es buen deseo, aplicación, trabajo. Ahora bien, ¿ustedes me hicieron caso? Pues ellos tampoco. Allá se las hallan. Llegará día en que los españoles tengan que andar descalzos y los más ricos pedir para ayuda de un panecillo. Digo, no pedirán limosna, porque no habrá quien la dé. A eso vamos. Yo les pregunto a ustedes, ¿tendría algo de particular que me restituyesen mi plaza de jefe de administración? Nada, ¿verdad? Pues ustedes verán todo lo que quieran, pero eso no lo han de ver. Vayan con Dios. Salía encorvado como si no pudiera soportar el peso de la cabeza. Todos le tenían lástima, pero el despiadado Guillén siempre inventaba algún San Benito que colgarle a la espalda después que se iba.
Aquí he copiado los 4 puntos conforme los decía. Señores, oro molido, vengan acá. ¡Qué risa, Dios! Vean, los 4 títulos escritos uno bajo el otro. Moralidad, incometar, aduana, unificación de la deuda. Juntadas las 4 iniciales, resulta la palabra miau. Una explosión de carcajadas retumbó en la oficina, poniéndola tan alegre como si fuera un teatro. 23. Desconcertada para muchos días, quedó Abelarda después del largo diálogo aquel con Víctor, pero ponía la infeliz tal arte en evitar que su madre y su tía comprendieran el estado de su ánimo, que lo lograba al fin. Desde el día posterior a las incomprensibles declaraciones de Víctor, notó a este taciturno. Evitaba encontrarse solo con su cuñada. Apenas la miraba y ni por incidencia le dirigía palabra alguna. Creyérase que un delicado asunto personal le traía caviloso. Transcurrido poco tiempo, observó a Abelarda que estaba de mejor temple y que le echaba miradas amorosas y lánguidas, a las que ella, sin poderlo remediar, respondía con otras inflamadas, aunque rapidísimas. Delante de la familia le hablaba Víctor, pero a solas ni jota. Estaban, pues, como los que se aman y no se atreven a decírselo. Mas ella esperaba ese estallido impensado y súbito de la ocasión que no falta nunca, como si las leyes del tiempo y del espacio tuvieran marcado el necesario instante en que se junten las órbitas de los seres compelidos a ello por la voluntad. En aquella temporada le dio a la insignificante por ir a la iglesia bastante a menudo. Las prácticas religiosas de los Villamil se concretaban a la misa dominguera en las comendadoras, y esto no con rigurosa puntualidad. Don Ramón faltaba rara vez, pero doña Pura y su hermana, por aquello de no estar vestidas, por quehaceres o por otra causa, quebrantaban algunos domingos el precepto. Abelarda se sentía ansiosa de corroborar su espíritu en la religión y meditar en la iglesia. Se consolaba mirando los altares, el sagrario, donde el propio Dios está guardado, oyendo devotamente la misa, contemplando los santos y vírgenes con sus ahuecadas vestiduras. Estos inocentes consuelos le sugirieron pronto la idea de otro más dulce y eficaz, el confesarse, porque sentía la necesidad imperiosa y punzante de confiar a alguien un secreto que no le cabía en el corazón. Temía que si no lo confiaba, se le escaparía a lo mejor con espontaneidad indiscreta delante de sus padres, y esto la aterraba, porque sus padres se habrían de enfadar cuando tal supieran. ¿A quién confiarlo? ¿A Luis? Era muy niño. Hasta se le pasaba por las mientes el disparate increíble de revelar su secreto al buenazo de Ponce. Por último, el mismo sentimiento religioso que se amparaba en su alma le inspiró la solución, y a la mañana siguiente de pensarla acercóse al confesionario y le contó al cura lo que le pasaba, añadiendo pormenores que al sacerdote no le importaba saber. Después de la confesión se quedó la insignificante muy aliviada y con el espíritu bien dispuesto para lo que pudiera sobrevenir. Como era tiempo de Cuaresma, había ejercicios todas las tardes en las comendadoras, y los viernes en Montserrat y en las Salesas Nuevas. Algo chocaba a la familia la asiduidad con que Abelarda iba a la iglesia. A doña Pura no se le pudrió en el cuerpo esta observación impertinente. «Vaya, hija, a buenas horas mangas verdes». La circunstancia de que Ponce estaba complacidísimo y un sí es no, es entusiasmado con las devociones de su novia, por ser él uno de los chicos más católicos de la generación presente. Aunque más de pico que de obras, como suele suceder, acalló las susceptibilidades de doña Pura. El ínclito joven acompañaba a su novia algunas tardes a la iglesia, a pesar de las reiteradas instancias de ella para que la dejara sola. Comúnmente la esperaba al salir,
y juntos iban hasta la casa, hablando del predicador como la noche antes en la tertulia hablaban de los cantantes del Real. Si Abelarda iba temprano a la iglesia, la acompañaba Luis, que a poco de probar estas excursiones tomó grandísima afición a ellas. El buen Cadalsito pasaba un rato con devoción y compostura, pero luego se cansaba y se ponía a dar vueltas por la iglesia mirando los estandartes de la Orden de Santiago que hay en las comendadoras, acercándose a la reja grande para atisbar a las monjas, inspeccionando los altares recargados de exvotos de cera. En Montserrat, iglesia perteneciente al antiguo convento que hoy es cárcel de mujeres, no se encontraba Luis tan a gusto como en las comendadoras, que es uno de los templos más despejados y más bonitos de Madrid. A Montserrat encontrábalo frío y desnudo. Los santos estaban mal trajeados. El culto le parecía pobre. Y además de esto, había en la capilla de la derecha, conforme entramos, un Cristo grande, moreno, lleno de manchurrones de sangre, con enaguas y una melena natural tan larga como el pelo de una mujer, la cual efigie le causaba tanto miedo que nunca se atrevía a mirarla sino a distancia, y ni que le dieran lo que le dieran, entraba en su capilla. Sucedió más de una vez que Cadalsito, en su inquieta vagancia dentro de la iglesia, se sentaba en algún banco solitario, sintiéndose acometido del mal, precursor de la extraña visión. Más de una vez se dijo que en tal sitio, a poco que se adormilase, había de ver al señor de la barba blanca, por ser aquella una de sus casas, pero cerraba los ojos, haciendo como una mental evocación de la extraordinaria visita, y ésta no se presentaba. En alguna ocasión, no obstante, creyó ver al augusto anciano saliendo por la puerta de la sacristía y perdiéndose en alta mar, como si se introdujera por invisible invisible hueco. También le pareció que el mismo señor salía revestido de la sacerdotal túnica y casulla bordada, a decir misa, a decirse a sí mismo la misa, cosa que a Cadalsito le pareció por demás extraña. Pero no estaba muy seguro de que esto fuera así, y bien podía ser que se engañase. Al menos grandes dudas tenía sobre el particular. Una tarde, oyendo en Montserrat el rosario que rezaba el cura, al cual contestaban en la iglesia unas 2 docenas de mujeres y en el coro las presas, que debían ser más de 100 por el murmullo intensísimo que sus voces hacían, Luisito se sintió con los síntomas de somnolencia. En la iglesia había muy poca luz y todo en ella era misterio, sombras que la cadencia tétrica del rezo hacía más cerradas y tenebrosas. Desde donde Cadalsito estaba, veía un brazo del Cristo aquel y la lamparilla que junto al brazo colgaba del techo. Le entró tal pánico que se habría marchado a la calle si hubiera podido, pero no se pudo levantar. Hizo propósito de vencer el sopor y se pellizcó los brazos diciendo: «¡Ay, contro! Si me duermo y se me pone al lado el Cristo de las melenas, del miedo me caigo muerto». Y el miedo y los esfuerzos por despabilarse vencían al fin su insano sopor. En cambio de estos malos ratos, Montserrat se los proporcionaba buenos cuando se aparecía por allí su amigo y condiscípulo Silvestre Murillo, hijo del sacristán. Silvestre inició a Luis en algunos misterios eclesiásticos, explicándole 1000 cosas que éste no comprendía. Por ejemplo, ¿qué era la reserva del Santísimo? ¿Qué diferencia hay entre el Evangelio y la epístola? ¿Por qué tiene San Roque un perro y San Pedro llaves? Metiéndose en unas erudiciones litúrgicas que tenían que oír. La hostia, verbigracia, lleva dentro a Dios y por eso los curas antes de cogerla se lavan las manos para no ensuciarla. Y Dominus Vobisco es lo mismo que decir cuidado que seáis buenos. Metidos los dos en la sacristía, Silvestre le enseñaba las vestiduras, las hostias sin consagrar, que Cadalso miraba con respeto supersticioso, las piezas del monumento que pronto se armaría, el palio y la manga cruz, revelando en el desenfado con que lo enseñaba y en sus explicaciones un cierto escepticismo del cual no participaba el otro.
Pero no pudo Morillito hacerle entrar en la capilla del Cristo de las Melenas, ni aun asegurándole que él las había tenido en la mano cuando su madre se las peinaba, y que aquel señor era muy bueno y hacía la mar de milagros. Como a la mente de los chicos se impresiona con todo, y a esta impresión se amolda con energía y prontitud su naciente voluntad, aquellas visitas a la iglesia despertaron en Cadalsito el deseo y el propósito de ser cura. Y así lo manifestaba a sus abuelos una y otra vez. Todos se reían de esta precoz vocación y al mismo Víctor le hizo mucha gracia. Sí, Luisito aseguraba que o no sería nada o cantaría misa, pues le entusiasmaban todas las funciones sacerdotales, incluso el predicar, incluso el meterse en el confesionario para oír los pecados de las mujeres. Díjolo con ingenuidad tan graciosa que todos se partieron de risa, y de ello tomó pie Víctor para romper a hablar a solas con la insignificante por primera vez después de la conferencia de Marras. No estaba presente ninguna persona mayor, y el único que podía oír era Luis, y estaba engolfado en su álbum filatélico. Yo no diré como mi hijo que quiere ordenarme, pero ello es que de algún tiempo a esta parte siento en mí una necesidad tan viva de crecer y de creer. Este sentimiento, júzgalo como quieras, me viene de ti, Abelarda. Aquí una mirada amplia, sostenida, tiernísima, de ti y de la influencia que tu alma tiene sobre la mía. Pues cree. ¿Quién te lo impide?, repuso la joven, que se sentía aquella tarde con facilidades para hablar y esperaba mayor claridad en él. Me lo impiden las rutinas de mi pensamiento, las falsas ideas adquiridas en el trato social, que forman una broza difícil de extirpar. Me convendría un maestro angélico, un ser que me amase y que se interesara por mi salvación. Pero ¿dónde está ese ángel? Si existe, no es para mí. Soy muy desgraciado. Veo el bien muy próximo y no me puedo acercar a él. Dichosa tú, si no comprendes esto. Encontrábase la señorita de Villamil con fuerzas para tratar aquel asunto, porque la religión se las diera, hasta para confesar su secreto a quien no debía oírlo de sus labios. Yo quise creer y creí, dijo. Yo busqué un alivio en Dios y lo encontré. ¿Quieres que te cuente cómo? Víctor, que sentado junto a la mesa se oprimía la cabeza entre las manos, levantóse de pronto diciendo con el tono y gesto de un consumado histrión: «No hables. No, me atormentarías sin consolarme. Soy un réprobo, un condenado». Estas frases de relumbrón, espigadas sin criterio en diferentes libros, las traía muy preparaditas para espetarlas en la primera ocasión. Apenas dichas, acordóse de que había quedado en juntarse en el café con varios amigos y buscó la fórmula para cortar la hebra que su cuñada había empezado a tender entre boca y boca. Abelarda, necesito alejarme, porque si estoy aquí un minuto más, yo me conozco. Te diré lo que no debo decirte. Al menos todavía. Dame tu permiso para retirarme. Voy a dar vueltas por las calles sin dirección fija, errante, calenturiento, pensando en lo que no puede ser para mí. Al menos todavía. Dio un suspiro y hasta otra. Dejó a la insignificante confusa y con un palmo de morros, procurando desentrañar el significado de aquel «al menos todavía». Frase de risueños horizontes. Por la noche, antes de comer, Víctor entró muy gozoso y dio un abrazo a su suegro, al cual no le hicieron gracias tales confianzas, y estuvo por decirle: «¿En qué pícaro bodegón hemos comido juntos?». No tardó el otro en explicar los móviles de su enhorabuena. Había estado en el ministerio aquella tarde, y el jefe del personal le dijo que Villamil iba en la primera hornada. «¿Otra vez el mismo cuento?», exclamó don Ramón furioso. «¿De cuándo acá es permitido que te burles de mí?». «No es burla, hombre», manifestó doña Pura, alentada por dulces esperanzas. «Cuando él te lo dice es porque lo sabe». «Créalo usted o no lo crea, es verdad». «Pues yo lo niego,
declaró Villamil rayando el aire con el dedo índice de la mano derecha. Y de mí no se ríe nadie. ¿Estamos? ¿Cuándo y por dónde te has ocupado tú de mí? ¿Cuándo y por dónde te has ocupado tú de mí en el ministerio? Tú vas allá, por tus asuntos propios, por trabajar tu ascenso, que te darán. Ah, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Yo estoy en lo cierto, de que te lo dan. Pues yo lo niego, declaró Villamil rayando el aire con el dedo índice de la mano derecha. Y de mí no se ríe nadie, no se ríe nadie, ¿entiendes? ¿Cuándo y por dónde te has ocupado tú de mí en el ministerio? Tú vas allá por tus asuntos propios, por trabajar tu ascenso que te darán. Ah, yo estoy cierto de que te lo dan. Bueno fuera que no. Pues yo le digo a usted, con gran energía, que podré haber ido otras veces con ese objeto, pero hoy, por hoy, fui. Y por cierto, en compañía de 2 diputados de muchísima influencia, exclusivamente a interceder por usted, a hablarle, gordo, al jefe del personal después de teclear al ministro. Si no se lo digo a usted, porque me lo agradezca, si esto no tiene mérito ninguno. Y tan cierto como es luz esa que nos alumbra, con solemne acento, lo es que yo dije a los amigos que me apoyan: señores, antes que mi ascenso, pídase la colocación de mi suegro. Repito que no lo digo para que me lo agradezca nadie. Vaya un puñado de anís. Doña Pura estaba radiante y Villamil desconcertado en su pesimismo. Parecía un combatiente a quien le destruyen de improviso las defensas que le amparan, dejándole inerme y desnudo ante las balas enemigas. Esforzábase en recobrar su aplomo pesimista. Historias, bueno, y aunque fuese verdad, que Juan, Pedro y Diego me recomendaran. De eso se sigue que me coloquen, déjame en paz y pide para ti. Pues sin abrir la boca te lo han de dar, mientras que yo, aunque vuelva loco al género humano, nada alcanzaré. Abelarda, aunque no desplegó los labios, sentía su pecho inundado de gratitud hacia Víctor y se congratulaba de amarle, declarándole que ninguna duda podía existir de la bondad de sus sentimientos. Imposible que aquel acento noble y hermoso no fuera el acento de la verdad. Mientras comían, se discutió lo mismo, Villamil opinando tercamente que jamás habría piedad para él en las esferas ministeriales, y la familia entera sosteniendo con denuedo lo contrario. Entonces soltó Luisito aquella frase que fue célebre en la familia durante una semana, y se comentó y repitió hasta la saciedad, celebrándola como gracia inapreciable, o como uno de esos rasgos de sabiduría que de la mente divina pueden descender a la de los seres cuyo estado de gracia les comunica directamente con aquella. Lo dijo Cadalsito con ingenuidad encantadora y cierto aplomo petulante que aumentaba el hechizo de sus palabras. Pero, abuelito, parece que eres tonto. ¿Por qué estás pidiendo y pidiendo a esos tíos de los ministerios que son unos cualesquiera y no te hacen caso? Pídeselo a Dios. Ve a la iglesia, reza mucho y verás cómo Dios te da el destino. Todos se echaron a reír, pero en el ánimo de Villamil hizo un efecto muy distinto la salida del inspirado niño. Por poco se le saltan al buen viejo las lágrimas, y dando un golpe en la mesa con el cabo del tenedor decía: ese de Monches de chiquillo sabe más que todos nosotros y que el mundo entero.